Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. En el episodio anterior les conté cómo llegó la adopción a nuestro plan de ser papás y cómo, aún habiéndola incluido con felicidad dentro de este plan, decidimos hacer unos tratamientos de fertilidad más porque la idea necesitaba más tiempo para madurar y digerirse. Así que en este episodio les voy a hablar de las dudas que teníamos y los miedos o creencias que tuvimos que resolver para finalmente empezar el proceso de adopción tranquilos y muy contentos. Cuando tomamos la decisión de ser papás adoptivos, mucho del miedo que nos daba era, bueno, ¿y qué va a pensar mi papá? ¿Y qué va a pensar mi mamá? ¿Lo van a querer mis hermanos? ¿Lo voy a querer yo? Yo pienso que de todas las dudas que uno puede tener, el tema del vínculo afectivo es una de las más fuertes. En otras palabras, uno duda si va a poder querer a un hijo que llegue por adopción igual que un hijo biológico. Ese es un miedo súper común. Como que asumimos que porque viene de nuestro cuerpo y tiene nuestra carga genética, automáticamente vamos a querer a un bebecito. Y al menos un par de amigas me confesaron que al recibir a sus bebés al momento de parirlos se sintieron súper culpables y como extrañas, porque no sintieron ese amor a primera vista que uno da por hecho en la maternidad por la vía biológica. Y yo no estoy diciendo que eso le pase a todo el mundo, pero sí pasa. Y ni se diga si hablamos de los papás. Es difícil creer, como creo que cualquier padre biológico. Digo, la madre carga al bebé. Tiene una conexión física, humana con esa criatura. El papá lo invitan al hospital, nace el hijo y le entregan un bulto que no sabes ni cómo cargar y te preguntas seguramente cómo voy a querer a esta criatura que no habla, que no se sabe expresar en ese momento. Pero eso me pasó a mí también. Y es que tal como sucede con la adopción, el amor va surgiendo a medida que te vas conociendo y que se va estableciendo una relación. Porque el vínculo es el lazo afectivo que creas con tu hijo a través de la convivencia, no solo a través del embarazo y el parto. Esas conexiones humanas de amor se van formando. Estas bebés, como cualquier humano, necesita apoyo para sobrevivir, básicamente. Necesita apoyo para vestirse, necesita apoyo para no lastimarse. Y por ahí te ganas una sonrisa, por ahí te ganas un abrazo. Y un día, ¡pum!, papá, te caes de sopetón. No hay cosa más linda. Así que la respuesta a esa duda, señores y señoras, es sí. Nuestros hijos por adopción son nuestros hijos, en todo el sentido de la palabra. La etiqueta la uso solo porque en este caso es necesaria, pero no hay diferencia. Los amamos y los adoramos completamente. Ya lo vivimos y lo hemos visto en muchas familias. El amor se da, y se da en los papás, se da en la familia extendida, se da en los amigos. Estos niños llegan a nuestros mundos y se nos roban el corazón, definitivamente. Y antes de ser papás, lo pudimos ver de primera mano porque teníamos familias cercanas con hijos que llegaron por adopción. Convivíamos con ellos y podíamos ver que eran familias como cualquier otra. Es más, ni siquiera en una familia interracial en la que uno pensaría que hay un recordatorio físico muy evidente de que no existe el vínculo biológico, ni siquiera ahí se percibía esa rareza que uno como que se imaginaba. Para nada, era tan normal que me sorprendía. En mi ignorancia, por supuesto. Y si solo verlos normalizaba la idea de una familia adoptiva, oírlos contar sus historias, hacía que se antojara. Y creo que esa fue otra de las 1000 razones por las que quise contar mi historia, porque se me paraban los pelitos de oírlos y verles las caras de emoción contando detalles de cómo se habían convertido en familia. Por ejemplo, el momento en que se vieron por primera vez. De esos momentos especiales en una historia de maternidad o una historia familiar
que conocía muy bien cuando llegaban los hijos por la vía biológica, no sé, el parto o cuando se enteran si va a ser niño o niña, pero que no tenía ni la más mínima idea cómo eran cuando llegaban los hijos por adopción. Entonces, todo para mí era nuevo y muy emocionante. Nunca se me olvida el día que una amiga, su hijo e hija mayores llegaron por adopción y su hija menor por la vía biológica, me invitó a tomar un café con su sobrina y sus 2 hijas. Y en medio de una conversación como cualquiera, entre helados y café, la niña menor, de la nada, dijo: mami, cuéntale a Lina la historia del día que te entregaron a mi hermana. Y mientras su mamá contaba, ella le interrumpía: mamá, pero espérate, cuenta que tenía todo el pelo parado. O sea, la niña no quería que se saltara ni un detalle, estaba emocionadísima. Como que le gustaba mucho esa historia, y no era su historia, era la de su hermana. A mí me impactó muchísimo esa tarde, pero más que el relato en sí, lo que me sacudió fue la situación. Me impresionó la naturalidad con la que la niña biológica asumía la adopción de su hermana. Perdón otra vez que estoy usando todas estas etiquetas que me chocan, pero bueno, las necesito por el momento para hacerme entender. El punto es que me impresionó que la hija que llegó por adopción, ya casi adolescente, se reía igual y no le veía la más mínima incomodidad ni vergüenza de que me estuvieran contando estos detalles sobre cómo había llegado a la vida de sus papás. Y eso que no me veía casi nunca. Era una amiga cercana de la familia, pero yo vivía en México y eso estaba pasando en Colombia. Yo realmente creía que a una persona que había llegado por adopción a su familia le daría muchísima vergüenza que otros supieran. O que mínimo le iba a incomodar tocar el tema de manera tan abierta. Y ver que en ese momento para nada a esta niña le daba pena y al contrario, lo estaba disfrutando, me dejaba con la boca abierta. Y aparte mi amiga hablaba con un orgullo y una emoción que contagiaba a mi amiga la mamá. Estábamos en un lugar público, en un café, seguramente había gente alrededor y nadie dijo shh, nadie volteó con preocupación de que nos estuvieran oyendo, nada. Obvio, hoy en día la escena se me haría completamente normal, pero en ese momento fue muy inesperada. En un ratico, sin darme cuenta, se me habían derrumbado varias ideas equivocadísimas que tenía sobre la adopción. Una, como ya dije, pensaba que la adopción estaba siempre ligada a la vergüenza, que cualquier conversación sobre alguna adopción en una familia iba a ocurrir solo en lugares y entre personas súper íntimos, y eso sí se hablaba al respecto. Porque también me imaginaba que eran conversaciones, pues tal vez no totalmente vetadas, porque yo creo que a estas alturas del partido eso del secreto familiar ya está más que mandado a recoger. Pero definitivamente nunca me imaginé que serían conversaciones sueltas y llenas de risa como esta que me estaba tocando presenciar. Ahí que no involucrarían niños. Pensaba como, pues sí, ok, los adultos entienden el tema, pero los niños no. Cuidado, no hay que decir nada delante de ellos. Y para rematar, en el fondo suponía que habría cierta rivalidad o celos entre hijos por adopción e hijos biológicos. Y pues aquí solo se veía amor, complicidad, 2 hermanas, así de sencillo. El vínculo afectivo ahí estaba, otra vez. Y esto me lleva a otra idea rara que tenía. La otra cara de la moneda. Tenía la duda de si los hijos adoptivos efectivamente sentían a sus papás como papás. Si había un amor filial verdadero. O si siempre pensaban que eran unos señores muy queridos y amorosos que los habían criado. Ni siquiera puedo explicar bien qué pensaba, pero básicamente no sabía qué tan genuino y profundo era ese sentimiento de los hijos hacia los padres adoptivos. Y para eso me acuerdo que me ayudó mucho oír podcasts en los que entrevistaban a jóvenes y adultos que habían llegado por adopción. Porque con las familias con las que nos relacionábamos, si habían conversaciones sobre adopción, pues generalmente eran con los papás. Pocas veces involucraban a los hijos, entonces no tenía ese punto de vista. Ahora que lo pienso, digo, qué loco que yo tenía todas estas creencias. Pero ahí estaban.
Acuérdense que hace 30 años era normal que dos hermanos peleándose se dijeran, pues a ti que ni siquiera te quieren porque eres adoptado. Yo debía tener todo eso ahí metido, aunque me creyera muy progresista. Y quiero pensar que la gente que aún tiene esas ideas también lo hace inconscientemente. Porque son creencias que se han quedado enterradas por allá en lo profundo de nuestro imaginario, a partir de cosas que hemos oído o que hemos visto. Seguro lo de la rivalidad entre hijos adoptivos e hijos biológicos lo saqué de algún dramonón de novela por allá cuando estaba chiquita. Y también a partir de lo que no hemos oído ni visto. Mis sobrinos conviven con amigos que llegaron por adopción como si nada, en familias igualitas a la suya. Todo el mundo lo sabe, para ellos es absolutamente normal. Pero yo no viví eso. Si alguno de mis amigos fue adoptado, es la hora que yo no me he enterado. De eso no se hablaba. Punto. Y la verdad, pienso que sigue sin hablarse lo suficiente. Yo creo que la falta de información y exposición a la realidad de la adopción está perpetuando los mitos y las dudas, y creo que contribuye mucho a que personas que sueñan con ser papás y no logran embarazarse la dejen de lado. Así que otro mito que me cae gordísimo, especialmente porque muchas veces ni siquiera viene de la propia pareja o de la persona que quiere adoptar, sino de terceros, conocidos que dicen, para mí, imprudencias como, ¿no te da miedo? Pues si no sabes de dónde vienen los niños. Hombre, si a eso vamos, pues hasta en las mejores familias se ven hijos con adicciones, enfermedades mentales, que se meten en negocios turbios, con todo y la genética de padres y abuelos de alcurnia. Ojo, yo no quiero decir que esté mal padecer de enfermedades mentales, ni más faltaba. Lo de los negocios turbios es otra cosa. Pero ese son el tipo de miedos que la gente tiene. Esas son las cosas que mencionan como gran riesgo. Creo que se entiende la idea. Los genes de nadie son perfectos y no garantizan nada. Y si hablamos del aspecto físico, que desde luego es un tema, porque aunque sea algo que tal vez nos da penita aceptar, claro que la gente se preocupa porque los niños sean bonitos. Con el mismo fundamento de que es que uno no sabe de dónde vienen. Pues Ana, una compañera de mi curso de escuela para padres adoptivos, no lo pudo haber dicho mejor. Así como nos pasa a las personas que tienen hijos biológicos, o sea, es el sorteo de la vida, no sabes cómo van a venir, o sea, a lo mejor genéticamente se van a parecer al más feo de tu familia. Mi suegra lo único que su comentario fue, lo miras antes, lo ves antes de que te lo den, que no vaya a estar feo, que vaya a estar completito, que se parezca a ustedes, que tú lo miras, si no te convence, no lo agarres. Y yo, suegra, pero es que tampoco es algo como que un catálogo, ¿verdad? También mire a su hijo, suegra, ¿verdad? También no le pida. O a ver, ¿por qué usted no regresó al suyo cuando lo vio? A ver, suegra, ¿y usted por qué no regresó al suyo cuando lo vio? Obvio, Ana está hablando en chiste, ¿no? Espero no ofender a nadie aquí. Nuestros papás siempre quieren lo mejor para nosotros, pero en medio de eso a veces dicen cosas muy chistosas. Y pues es que la generación de abuelitos de hoy en día, a ellos les tocó vivir una época en que la adopción estaba mucho más estigmatizada. Y sí, a la larga un embarazo se equipara en muchos aspectos a un proceso de adopción. Y uno de esos es que no tienes control sobre cómo va a ser tu hijo. Bueno, salvo en los casos de adopciones especiales, que es cuando la familia solicita la adopción de un niño que ya conoce. Y ese tipo de adopciones, según entiendo yo, son un porcentaje muy pequeño de las solicitudes. Otro comentario típico que se me estaba olvidando es que el niño era adoptado y era tremendo. Y claro que hay niños que llegan por adopción que muestran comportamientos difíciles, pero es poco acertado, por decirlo de manera diplomática, achacarle eso a los genes o al hecho de que llegaron por adopción. Para quienes tienen miedo de adoptar porque no saben qué genes pueda tener el niño, por favor busquen el término epigenética. Se ha estudiado científicamente la relación herencia versus crianza. Cómo la crianza, el medio ambiente en el que se desarrolla y las experiencias de una persona pueden cambiar la forma en que se expresa, en que se manifiesta su ADN.
Bueno, pero creo que este es un tema para un episodio completo y súper interesante. Entonces dejémoslo en que la genética no define una persona y que el ambiente en el que se desarrolla y la manera como llevan su crianza puede marcar la diferencia completamente. Y para los que todavía usan la palabra adoptado con una carga negativa, porque creen que los niños adoptados entre comillas son difíciles, entendamos que los comportamientos son la manera en que los niños expresan lo que pasa dentro de ellos. Y en el caso de los que llegan por adopción, muchas veces son el reflejo de miedos y traumas que tienen acumulados. Entonces, lo que necesitan son unos papás bien equipados, con herramientas para criarlos de manera que los puedan ayudar. Básicamente necesitan amor, mucho amor. Y la seguridad de una familia que los va a apoyar y a querer con todo y todo. Eso hace milagros. A nosotros nadie nos hizo un comentario de estos, pero sé de otras personas que los miedos que les han infundido terceros las han desanimado de la ilusión de adoptar, o mínimo les han complicado más la toma de una decisión que ya es difícil. Tener hijos por cualquier vía es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier persona. Al menos eso sería lo ideal, porque no es secreto que a veces el embarazo llega sin que haya sido planeado. En cambio, la adopción siempre es una elección. Y habrá personas que elijan este camino sin titubeos, que la tienen clarísima. Yo tengo una pareja de amigos que saben que si van a ser papás, va a ser por adopción. Pero para la mayoría no es así. Para muchos, como para nosotros lo fue, decidir ser papás por adopción es un proceso. Y tener miedos y dudas es lo más normal y válido del mundo. Hay un abismo inmenso entre la información que existe sobre la maternidad por la vía biológica comparada con lo que se sabe abiertamente acerca de la maternidad por adopción. Así que la cantidad de interrogantes que caben en ese hueco es muy grande. A nosotros nos ayudó montones, como ya creo que se los dije, el contacto directo con familias adoptivas y sobre todo que tuvieran una actitud súper abierta y muy generosa con nosotros. Y nos ayudaron también los documentales, algunos libros y los muchísimos podcasts que oí. Pero muchos documentales y libros y definitivamente todos los podcasts eran en inglés. Así que eso me puso a pensar en cuánta gente habrá que tiene estas mismas dudas que nosotros teníamos y que ya sea porque no habla inglés para acceder a ciertos contenidos en internet o porque no tienen en sus círculos familias adoptivas con las que convivir y a quienes consultar sus dudas, no tienen suficientes herramientas para resolverlas y no se animan a adoptar porque los mitos y los miedos no los dejan. Cuando yo por fin me convertí en mamá gracias a la adopción, quería casi que gritarlo a los 4 vientos. Siempre que salía el tema en cualquier conversación, hasta con la señora que me vendía las verduras en el mercado, puedo decir que la mitad de las veces la otra persona me decía: es que yo conozco a alguien que no ha podido tener hijos y no sabe si adoptar, o que quiere adoptar pero los suegros no quieren, que porque qué miedo, que qué riesgo, que uno no sabe. Y yo a quien fuera le decía: por favor, anote mi teléfono y dígale que me llame. Pero en serio, dígale que me llame. Y nunca me llamó nadie. Y en parte por eso salió la idea de este podcast. Porque si les daba pena llamarme, no les va a dar pena escucharme. Y es que tener referentes cercanos cambia el panorama definitivamente. Así que si están considerando la adopción como una vía para convertirse en papás, espero que todo esto que les cuento les sirva para ir dando luz a su camino. Y si hay cosas que se me hayan pasado y quieren escuchar, escríbanme. Me encuentran por Facebook o Instagram en @soymamaporadopción. Y también pueden calificar o compartir el podcast, así llega a más personas que puedan necesitar esta información. Por lo pronto, en el siguiente episodio les voy a hablar sobre la familia extendida y los amigos, las diferentes reacciones ante nuestra decisión de adoptar y su participación en el proceso de adopción. Nos vemos en el próximo episodio.